Bueno, buenos días. Damos comienzo a la reunión del día de la fecha con la presencia del doctor Gabriel Miura Estrada, el doctor Alejandro Neva, el licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Forlón, el doctor Francisco Javier Fernández, la licenciada María Graciela La Rosa. En el ejercicio de la presidencia, quien les habla, acompañado por la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Acuña, y el secretario legal, doctor Germán Manuel Moldes. Se procede a la firma del acta anterior y se aprueban los puntos sobre tablas. Se aprueba. Comenzamos por el punto 2. Control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. En el punto 2.1, un informe de auditoría de control de gestión ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, referido al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, garantizar la sostenibilidad del ambiente y su meta, haber reducido a la mitad la proporción de hogares residentes en viviendas irrecuperables y en condiciones de tenencia irregular. El periodo auditado 2010-2015. Sí. Presidente, para solicitarle seguir el tratamiento de este punto. Se continúa el tratamiento. Entonces pasamos al punto 2.2, que es un informe elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales, correspondiente a la auditoría de ejecución del proyecto de fomento de empleo para jóvenes. Presidente, rápidamente, este es el informe número 1 de un convenio realizado con el Ministerio de Trabajo, por el cual estamos haciendo una auditoría sobre el proyecto de fomento de empleo para jóvenes, componente 1, subcomponente 2 y componente 3, subcomponente 2. Está financiado parcialmente por un préstamo BIRF de 425 millones de dólares en particular. Lo que estamos haciendo con este informe es relevar el cumplimiento de las metas en cuanto al componente 1.2, ampliación y fortalecimiento de la certificación de competencias laborales por 3.700.000 dólares, y el componente 3.2, que era el financiamiento de resultados para fortalecer el funcionamiento de oficinas de empleo por 83 millones de dólares. La fecha del cierre de préstamo es el 31 de mayo del 2018. Este es un proyecto que beneficia o busca beneficiar a jóvenes de 18 a 24 años de edad con la primaria, con nivel primario o secundario de educación formal sin completar, que se encuentran en situación formal de desempleo. Los datos relevados, en lo que nos llama a nosotros la atención, es el bajo performance que tuvo el Ministerio. Debemos decir que el periodo completado acá es las metas planteadas al 31 de diciembre de 2016. Entre las metas planteadas, la meta total del proyecto de jóvenes evaluados era 12.500, y lo avanzado en ese año, lo logrado, llegaba solamente a 328 jóvenes, lo que era el 2,62% del proyecto o de lo que se buscaba en ese año. Los hallazgos están, digamos, relatados en un formulario que de alguna manera se vienen repitiendo durante todos estos años. Pero para sintetizar vamos a señalar que al 31 de diciembre del 16 el organismo no cumple con las metas acordadas del proyecto, no se alcanzan las 90 oficinas de empleo que cumplimenten con al menos 150 productos de los 4 indicadores correspondientes. Estas son la escasa para nosotros significatividad de las observaciones. Tienen que ver con que se trata de una auditoría por convenio. Por esas razones, este colegio ya ha aprobado la realización de una auditoría de estos programas, pero de una auditoría de gestión por parte de la gerencia correspondiente, que se ha incluido en el plan del próximo año. Solicito su aprobación, señor presidente. Sin comentario, se aprueba.
Punto 2.3, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito de Energía Argentina Sociedad Anónima, referido a la gestión de NARSA vinculada a energías renovables, periodo auditado 2010-2015. Bueno, el objeto de tu informe comprende el examen de la gestión de NARSA vinculada a las energías renovables, centrándose en la política y la gestión de NARSA respecto a proyectos de energías renovables propios y o en asociación con terceros, y la efectuada en función de las atribuciones conferidas por la instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación, principalmente en relación al programa de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. El periodo auditado es 2010-2015, el trabajo de campo fue 2016 y se finalizó en mayo del 2017. Hay una limitación al alcance. ENARSA no brindó la totalidad de la información requerida respecto de la gestión ambiental de los proyectos previo al otorgamiento de los beneficios de la GENREN durante su ejecución. Por tal motivo se ampliaron los procedimientos de auditoría. No obstante, la información brindada por los órganos nacionales con competencia concurrente en la materia, ENRE, y la coordinación de la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tampoco resultó suficiente. En diciembre del 2006, la diversificación energética se tornó una política de Estado, con la meta de lograr en un plazo de 10 años una producción de energía limpia proveniente de recursos renovables del 8% del consumo de energía eléctrica nacional. Sin embargo, finalizó ese plazo, el porcentaje fue de un 2%. Si bien ENARSA no era el único actor del Estado Nacional capaz de realizar esfuerzos para alcanzar esa meta, sus acciones no han contribuido en forma suficiente, debido a que no han establecido de forma adecuada y suficiente un sistema integral para la efectiva gestión y control de estas acciones. Se ha observado la ausencia de control interno para el periodo auditado. No se realizaron auditorías internas en relación al objeto de la presente auditoría. La gobernanza de la gestión ambiental de los proyectos tampoco ha sido adecuada. Esto es por la insuficiencia del control ambiental que debería haber ejercido las autoridades nacionales y regulatorias competentes en este servicio público de jurisdicción nacional y ENARSA en su rol de actor nacional. De los puestos se concluye que no se han ejercido adecuadamente las atribuciones y competencias de las distintas autoridades del Gobierno respecto del uso de recursos renovables para su generación, a partir de sistemas energéticos eficientes, sostenibles y diversificados que contribuyan de manera significativa al desarrollo socioeconómico sin sacrificar la seguridad y la prosperidad futura. Brevemente, presidente, para hacer algunos comentarios complementarios a su presentación. Nuestra casa ya había producido 2 informes, uno del año 14 y otro del año 16, donde se mostraban deficiencias. Y en este caso que nos ocupa es, como usted señaló, la búsqueda de una evaluación de gestión vinculada a energías renovables por parte de ENARSA. Y el periodo auditado es el periodo 2010-2015. Me gustaría agregar solamente a su comentario acerca de que no se cumplieron los objetivos en términos de que la fuente de renovable fuera el 8% de la matriz energética, ya que solamente hoy es inferior al 2%, sino que en los casos particulares de la generación de renovables se habían adjudicado 1.115 megawatts, de los cuales solo se instalaron 195. Esto lo vimos en un informe reciente que fue aprobado. De los 43 proyectos que fueron aprobados, 31 no están operativos. Y en el caso concreto de ENARSA, que es lo que estamos auditando, hay 11 proyectos en los cuales ENARSA es total titular de las acciones y en algunos es asociado con otros actores económicos. De los 11 proyectos en los cuales ENARSA forma parte de generación de energías renovables, solo 2 están operativos. ¿Por qué me parece importante este informe? Porque acaba de ser publicado un decreto del Poder Ejecutivo por el cual la empresa ENARSA se va a fusionar con Evisa y serán unos emprendimientos hidroeléctricos que tendrán la responsabilidad de la construcción
de las 2 centrales hidroeléctricas del sur. Entonces, llamar la atención sobre la necesidad de mejorar los aspectos de gestión de la compañía es absolutamente imprescindible para que las autoridades tomen nota de estas deficiencias para poder afrontar ese desafío mayúsculo de la mejor manera. Muchas gracias. Presidente. Después usted. Señor presidente, quería comentar, como bien mencionó el auditor Rodríguez, y creo que lo habíamos mencionado usted también, ya habíamos tratado un informe referido al tema, Genren. En esa presentación hice una observación que espero que después que la Oficina de Actuaciones Colegiadas verifique, o la Secretaría Ejecutiva verifique que se haya cumplimentado lo que se decidió acá, que era modificar cierta parte del informe. Y lo recuerdo todo porque me preocupa porque acá hace parte y hace suyo parte del informe anterior. Recordemos que en el informe anterior, cuando se analiza y se hacen afirmaciones tan contundentes como que no se cumplió porque la matriz no llegaba a X porcentaje de la matriz energética, la energía renovable, lo que había solicitado en su momento era primero una aclaratoria, y pido que se haga en esta también. Cuando se haga mención de que no hay energía renovable por tanto porcentaje, vale aclarar que es a los efectos de la ley esa. Energías renovables, contamos en la matriz energética alrededor del 30-32% según CAMESA. Acá, en su momento, la gerencia había dicho que CAMESA no era una fuente fiable para decirnos cuál era. Y el error que habían cometido ahí, entonces, primero, energía renovable, sí hay, 32%. A los efectos de la ley, no se habría llegado al plazo, si bien el plazo no había culminado. Pero adolecido un error grave ya de inicio del informe anterior, que, según la ley, lo que nos está pidiendo es llegar al 8% del consumo energético. Y el informe se hizo respecto, teniendo en cuenta a la matriz energética, que son distintas. Vale, si le tenemos que explicar a los auditores que matriz y consumo son distintas, más allá de que puedan coincidir, hoy vamos a ser específicos, hoy no tenemos el dato, no surge del dato que teníamos nosotros el porcentaje del consumo energético del país, sino de la matriz. Se le había requerido erróneamente a ENARSA que nos informe cuál era el porcentaje de energías renovables a los efectos de las leyes, que era incluyendo hidroeléctricas de menos de 50 megavatios, y ENARSA nos contestó, también en vez de aclarar, pero contestó cuál era la matriz sobre la matriz energética, y la ley requiere el porcentaje respecto al consumo energético, que no es lo mismo. Así que los datos con los que cuentan los informes, y si este informe absorbe los datos del informe anterior, también está errado, porque los datos que nos contestó ENARSA oportunamente era sobre la matriz energética y no sobre el consumo energético, que es lo que requiere la ley. La otra era creo que era una auditoría de cumplimiento sobre el cumplimiento de la ley. Bueno, solamente quiero que quede esa aclaración y, llegado el caso, que se hagan las correcciones pertinentes que se habían requerido y habíamos consensuado en el informe anterior, que era el 2016, pero no recuerdo el nombre. ¿Qué número de artículo? ¿Qué número de actuación? Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, estas aclaraciones ya se hicieron cuando tratamos y la discusión la dimos cuando se aprobó el informe al que se hacía referencia recién, tanto por el auditor Jesús Rodríguez como por el auditor Forlón, por una pequeña, que en realidad es mínima la diferencia si se toma, porque la ley planteaba efectivamente que teníamos que tener una meta de crecimiento en las energías renovables hasta el 8%. No se computaban las que ya teníamos, que eran, por ejemplo, las grandes hidroeléctricas, por eso ese dato de que si se computan ellas, es mucho más. Pero es lo que estaba en la ley. Pero me parece que el dato central de este informe, que de alguna manera recoge lo que ya se vio en el informe anterior, este es un informe de la Gerencia de Planificación del Departamento Ambiental, mientras que la anterior había sido una auditoría llevada adelante por la Gerencia de Entes, en particular el departamento que tiene que ver con energía. Las tres primeras observaciones de este informe prácticamente replican de alguna manera lo que estaba ya en el informe anterior, agregando
una cuarta observación donde profundiza en cuestiones ambientales. Sin perjuicio de ello, yo creo que lo que se remarca aquí es el fracaso de la política llevada adelante por ENARSA en la gestión anterior, en cuanto que no cumplió mínimamente con los objetivos planteados, tanto por la legislación vigente como por lo que en su momento tomó la decisión el propio Poder Ejecutivo de llevar adelante, que es una licitación de energía para ampliar la potencia instalada de energías renovables por más de 1.000 megas, que es lo que se había licitado. Como acá se ha dicho, de la licitación realizada solo se lograron concretar proyectos por un poco más de 100 y pico de megas, de los cuales varios de ellos fracasaron. Como contraste a esto, y esto, digamos, nos preocupa, por supuesto, porque, digamos, todos sabemos de los compromisos que tiene nuestro país para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de la necesidad de ir reemplazando la energía a base de combustibles fósiles por estas energías renovables. Aquel fracaso ostensible que nosotros ya señalamos en el informe anterior y que se renueva en que se reitera en creo que, bueno, afortunadamente se está superando porque hemos tenido noticias. Seguramente vamos a incorporar auditorías a la Secretaría de Energía para ver actualmente qué es lo que se está haciendo en esta materia, porque las leyes siguen estableciendo estos objetivos de que tenemos que avanzar en la instalación de fuentes de energía renovable, pero creo que la buena noticia es señalar que el año pasado, por ejemplo, se llevó adelante una primera licitación muy exitosa. Han bajado los costos, los precios de la energía. Para que tengamos una idea, el costo del mega... ¿Cómo? Que haya bajado... No, digo, los costos de la producción de energía, porque sabíamos que había mucho subsidio y esto es uno de los problemas del país. Pero, digamos, el costo con el que se había licitado la producción de energías renovables, en el caso de la energía solar, por ejemplo, llegó a costarle a Camesa más de 50 dólares el mega, cuando en la última licitación creo que estuvo en menos de 56 dólares. Hubo una primera licitación en donde se adjudicaron 30 proyectos por 1.281 megavatios de energías renovables, tanto eólica como solar, y mañana se abre el segundo sobre de una segunda licitación, el Plan Renovar 2, por 1.200 megavatios. Presidente. Con lo cual me parece, si me deja terminar, Presidente, yo estoy terminando. Pero yo vengo a aprobar actuaciones que tengo que aprobar, no a hacer la gestión de Cambiemos. El auditor, si quiere hablar de la gestión, que vaya a la Casa de Gobierno. Perdóneme. Acá que se hable del tema, presidente, de la actuación. Ni sobre, que se abre mañana. Yo estaba terminando. Estaba terminando. Por respeto al colegio. Estaba terminando mi exposición, simplemente señalar esto, digamos, que seguramente nosotros tendremos que verificar con nuevas auditorías cómo se está gestionando esto. Me parecía rescatable señalar que hoy hay un cambio importante en esta materia. Listo. Discúlpeme, primero no entendí nada de lo que dijo el doctor, porque habla del otro expediente, que realmente sí lo que quiero decir que acá falta colaboración de las gerencias, porque en una buena actuación hubiéramos hecho entes reguladores con medio ambiente una sola actuación. Pero acá vemos cómo la casa no trabaja en conjunto. Esto le agradezco las palabras porque es lo único que entendí de lo que usted dijo. Y después yo quiero aprobar la actuación, no quiero aprobar la nueva gestión o defensa del nuevo gobierno porque no hemos visto los papeles. Es algo que el auditor Nieva está diciendo, que no sé quién le pasa información, que mañana se abren los segundos sobres, a qué precio, porque la información hay que verla en papeles. Que así que quede bien claro qué aprobamos. Bueno, y pido que lo que no corresponde no quede en orden del día, en taquígrafos. Y si no, que se vote, presidente. Sí, a ver, primero una aclaración, doctor Forlón. ¿Usted está proponiendo una modificación al dictamen?
Yo estoy proponiendo primero que tal cual habíamos resuelto el año pasado en el expediente, había que corregir o sumar mayor información o corregir y dejar aclarado que el informe refiere erróneamente a una matriz energética y no a consumo. Se sacan conclusiones aventuradas sobre un dato que no tenemos. ¿Se trabajó mal o haremos mea culpa? Por otro lado, lo que veo acá es que hace suyo y vuelve a repetir, como coincidiendo con el doctor Fernández, se hace una auditoría que parece la repetición del anterior, que entonces tengo que repetir lo mismo que dije el anterior y solicitar lo mismo que dije el anterior. Yo voy a proponer que se continúe el tratamiento porque si tenemos que hacer una corrección no es el momento ni el lugar donde hacerlo, ¿no? O sea, Perdón, presidente, el informe aprobado, yo me imagino que habrán trabajado sobre el informe aprobado. El informe aprobado tuvo una corrección que la convenimos y que en su momento trabajamos junto con el doctor Forlón y el doctor Miura en la comisión respectiva y se aprobó con el consenso de todos. O cuando venimos cuando venimos acá se hizo el comentario que hacemos, bueno, que se deje aclarado, que se tome o que se siga pidiendo información para tener los datos de la matriz del consumo energético, cosa que no sé si habrá pasado. Y quedó ahí. Ahora, cuando yo veo acá y saca las mismas conclusiones y no se logró y que la matriz y el consumo, bueno, si volvemos a tomar erróneamente un informe que yo ya había detallado de los errores de los que adolecía, o que se modifique, o que se vuelva a dejar asentado acá, el informe estuvo mal hecho. Nosotros tomamos en cuenta la matriz energética y sacamos el porcentaje de energía renovable sobre la matriz energética cuando debió haber sido sobre el consumo energético, como dice la ley. Simplemente. Es eso. Si hay que modificar o hay que dejar la declaratoria, lo dejo librado a... Bueno, yo considero que sigamos en tratamiento, lo voy a verificar porque o sea, bueno, no podemos trabajar en estas condiciones. Se continúa. Perdón, presidente, sobre lo que dije, las dos temas que se resuelven. ¿Qué quiere, presidente? Primero, le voy a hacer una aclaración. Los comentarios, obviamente, cuando todos hablamos acá, y muchas veces lo hacemos consideraciones, porque lo que está escrito en el informe, que es lo que aprobamos, es lo que está escrito. Nuestras manifestaciones corren por cuenta de cada uno de nosotros. En algunos casos, y en muchos casos, hacemos consideraciones que van más allá de lo que dice el informe, porque si no, simplemente nos bastaría leerlo. Eso es lo que ha pasado recién y es lo que pasa siempre. Mis manifestaciones, que pueden molestar al doctor Fernández, son mías. Entonces, no me parece democrático que se pretenda testar o sacar de lo que han tomado los taquígrafos de mis manifestaciones que no ofenden a nadie. Lo único que hago es hacer una mención a lo que tenemos que auditar, que es lo que públicamente, esto lo he tomado de los diarios, no tengo ninguna información adicional, y tiene que ver, obviamente, con nuestras aspiraciones de ir hacia un mundo mejor, donde tengamos, donde nuestro país empiece a cumplir con los convenios internacionales, como el Pacto de París. Sabemos que es un tema que está en debate en el mundo, y por eso me pareció atinado señalarlo. Lamento que esto haya ofendido la sensibilidad del auditor Fernández, pero no me parece que no tenga nada que ver con lo que estamos. Es cierto que no lo hemos auditado, pero lo tendremos seguramente que ver. Esto es simplemente lo que quise decir. Primero, no me ofende nada en lo que dice, quédese tranquilo. Lo único que digo es que yo apruebo el expediente. Sí, lo que voy a decir es que yo no audito por los diarios, trato de ver los papeles. Es algo muy importante. Los diarios los leo, pero la gente acá no audita por los diarios, porque si no sería Disney World o Disneylandia esto. Y lo que sí pido es, lo que le dije, es la falta de colaboración entre dos actuaciones que tendría que haber sido una sola actuación. Eso es lo que quiero remarcar, presidente. No sé si a usted le quedó claro, porque hay dos actuaciones que se aprueba, una no sé hace cuánto y otra, y se entraron dos veces, dos gerencias distintas. Y realmente eso es lo que dije y me parece que nadie entendió lo que quise decir. Esto lo venimos diciendo todo el tiempo, que acá hay compartimentos de estanco que uno no sabe lo que hace el de al lado. Bueno, de cualquier manera, continuamos el tratamiento, verificamos la propuesta y seguimos.
En el punto 2.4 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales, referido a transferencia de fondos nacionales a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, para la ejecución de obras viales urbanas, periurbanas, caminos de la producción, accesos a pueblos y obras de seguridad vial con afectación al fideicomiso creado por el Decreto 976 de 2001. Sí, presidente. Este es un informe que me toca presentar. Voy a hacer una presentación muy breve, pero quería hacerlo a partir de una filmina que hemos preparado, que ha preparado el equipo de mi gabinete, que puede ser útil para que el propio colegio lo tome para ponerlo en la página, porque me parece que es muy didáctica en la forma de la presentación del informe. Vamos a comenzar para que, bueno, el desarrollo del informe. Este informe tiene que ver con, digamos, la aplicación del fondo fiduciario, de los recursos que provienen del impuesto al gasoil, el fondo fiduciario que se crea en el año 2001 a partir del decreto 976, perdón, que crea la tasa al gasoil. Luego tiene sucesivas modificaciones. La verdad que las filminas no se ven, así que me parece que estamos complicados para que todos puedan seguirlo y me parece que lo voy a presentar sin ellas, pero bueno, ahí quiere decir, o están escritos, cuáles son las normas involucradas. El decreto 976 y sus sucesivas modificaciones, la ley del año 2005 que crea o aumenta el 22% el impuesto al gasoil, y luego, no lee el doctor, y eso que el doctor Fernández se ha hecho operar de la vista, o él lee. Perdón, le digo por eso, no veo, pero capaz que el color amarillo tenía que haber sido, pues doctor. sí, no sé. Es importante lo del fondo. Se equivocaron el color, por eso nada. Sí, bueno. En el año 2009, el decreto 54 se amplía el marco aplicable del fideicomiso, que es para la realización, se crea ahí lo que se llama el programa para la realización de obras viales, urbanas, periurbanas, caminos de producción y acceso a pueblos. Con este programa, que, digamos, reunía muchos recursos, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era el beneficiario, o sea, se le incluye en este decreto, el 54, como uno de los beneficiarios del fideicomiso, y entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conviene con distintas jurisdicciones, tanto provinciales como municipales, la realización de estas obras, que se pueden realizar de distinta manera. En algunos casos, por ejemplo, algunos municipios podían hacerla a través de cooperativas de trabajo y en otros casos el propio Estado provincial y en muchos, la mayoría de las veces, los propios municipios. Si pasamos, no sé qué dice ahí, la verdad, estoy totalmente perdido con ese. Ahí dice, consideraciones generales. Bueno, es importante señalar que nosotros hemos hecho una muestra importante en este informe que ha abarcado como territorio, todo el territorio nacional, excepto el cordón 1 y 2 de la provincia de Buenos Aires, que ya se auditó en un informe aprobado este mismo año, el informe número 14 de este año, 2017, que auditó la ejecución de este mismo programa, como decía, en lo que en el propio programa se denomina cordón 1 y 2 de la provincia de Buenos Aires. El monto auditado en aquel momento llegó a los más de 2.300 millones de pesos, es decir, el fondo involucrado en la auditoría comprendía esa cifra de la que estamos hablando, y los montos transferidos en el periodo auditado que hemos auditado en este informe comprende una suma cercana a o superior a los 1.900 millones de pesos. En la muestra en particular se han elegido por significatividad algunas jurisdicciones: la provincia del Chaco, la ciudad de Pilar, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, tenemos La Rioja
y la ciudad de Puerto Madryn. De las observaciones, en lo que hace a la... Ahí están los montos auditados en esta auditoría, suman más de 515 millones de pesos, lo que representa más del 26% como muestra representativa del total transferido a todas las jurisdicciones en este país. En lo que hace a las observaciones relevantes, tenemos algunas que nos parecen importante señalar, que aunque ya habían sido relevadas o manifestadas en la primera auditoría, la expuesta o la aprobada por nosotros este año, por eso me relevo digamos, me remito en general a ellas, solo observar aquí que como una cuestión importante a señalar es que este programa se llevaba adelante a partir de, funcionaba a demanda, por decirlo de alguna manera, porque no había un régimen adecuado de publicidad que hubiera permitido a las distintas jurisdicciones conocer la existencia de este programa. Por eso lo que se hacía en la práctica era que los municipios presentaban, los que conocían este informe o las jurisdicciones, se presentaban, solicitaban las obras con montos determinados y a partir de allí se hacían los convenios. Esta es una de las principales falencias, por supuesto, surgen otras también importantes, como la falta de rendición de cuentas, la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de las auditorías técnicas y las auditorías técnicas y financieras, y la falta, que es una de las cosas que se señala acá, de un adecuado control de las rendiciones de cuentas que se presentaban cuando éstas se presentaban. En cuanto a las observaciones en particular, nos parece interesante señalar las que tienen que ver con la provincia del Chaco. La provincia del Chaco, para la instrumentación de este programa, firma un convenio general primero y luego dos convenios particulares, pero en general lo que hace es elaborar o establecer otro fondo fiduciario ya provincial, a partir del cual o con el cual se iban a financiar todas las obras a realizar. El problema que esto genera es que este nuevo fondo fiduciario que se crea en la provincia recibe los fondos de la Nación, pero violentando una de las cláusulas que tenía el convenio originalmente firmado, no se administra únicamente con estos fondos, sino que a este fondo también van otras cuentas u otros recursos que llegan de otros programas nacionales, con lo cual se pierde de alguna manera la integralidad de lo establecido en la primera parte del convenio. Para hacer alguna explicación de esto, vale la pena decir que, por ejemplo, si se firmaba un convenio donde se establecían una cantidad de beneficiarios, es decir, municipios que recibían determinadas obras, tanta cantidad de cuadras este municipio y así siguiendo, pero luego nuestros equipos de auditoría, cuando fueron a la provincia del Chaco a verificar, nos vimos con que las obras que se hacían no eran las que se habían convenido originalmente, sino que finalmente habían muchas otras municipalidades, se cambiaba totalmente los montos, los lugares y la cantidad de obras que se realizaban. De hecho, se verificó la ejecución de obras por montos superiores a los que habían llegado del Estado Nacional, por lo menos de este fondo proveniente del SIS Vial, con lo cual, si por ejemplo tenemos los datos aquí, en una obra donde los fondos a distribuir eran de más de 70 millones de pesos, se terminaron pagando cerca de 100, sin explicación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En cuanto a la provincia de Córdoba, hay un convenio con la provincia de Córdoba, hubo un adelanto financiero de un poco más de 5 millones de pesos. Lamentablemente no hubo colaboración por parte del municipio de la ciudad de Córdoba, de manera tal que ahí hay una limitación al alcance, por lo tanto no pudimos hacer las tareas de campo en la ciudad de Córdoba debido a la falta de colaboración del municipio en ese caso. Para rescatar
La ciudad de Puerto Madryn fue la única que cumplió con una de las obligaciones convenidas, que era resguardar toda la documentación de los programas que se habían, del programa y del convenio a las que obligaba el convenio. El resto de las jurisdicciones no tuvieron ni la documentación, ni los controles, ni respetaron los procedimientos de licitación pública como lo marcaba la ley. Estas son algunas de las observaciones más importantes que podemos señalar. ¿Algún comentario? No solamente planteé mi excusación del presente tema, atento que el Banco Nación fue fiduciario del mismo. Presentación del doctor Forlón. Brevemente, presidente, para hacer un comentario complementario al que hizo el doctor Nieva, un informe tan completo. 4 puntos quiero señalar. El primero, estamos hablando de un programa de magnitud. El CISVIAL, que es el fondo que financia este tipo de iniciativas, en el periodo auditado solamente recaudó $900 millones. Los convenios objeto de nuestra auditoría, que son los que excluyen el área metropolitana, como dijo el doctor Nieva, son por $464 millones. Y nuestra muestra, de los 10 convenios sobre los 221 totales, nuestra muestra, que involucra 5 jurisdicciones de las 19 y que alcanza 44 obras, estamos auditando transferencias por $123 millones, que son o tienen los hallazgos y las observaciones que el doctor Nieva refirió. Entonces, el primer punto es: se trata de un tema que involucra ingentes recursos públicos. Segunda cuestión tiene que ver con la manera de distribuir estos recursos públicos. Si hay algo que distingue al procedimiento es la ausencia de normas. Aquí no hay una información y requerimientos para presentar de proyectos de los 5.000 municipios que hay en Argentina, ni un esquema por el cual se determina cuáles son los que son elegibles y no. Y esto creo que es un problema que no solo tiene que ver con esta ausencia de planificación, sino, como dijo el doctor Nieva, la ausencia de evaluaciones y, peor aún, de control. Y por último, es lo que quisiera señalar, es que complementariamente a esta desidia o ignorancia de las reglas que determinan la asignación de los recursos de inversión, que es la Ley 24.354 de inversión pública, me gustaría decir que hay en los hallazgos realizados, de esas 44 obras de las cuales estamos hablando, que son las auditadas, 33 tuvieron demoras, 2 obras no se ejecutaron y 4 obras no fueron concluidas al cierre de la auditoría. Pero creo que hay un punto que me gustaría señalar. La auditoría, nuestra auditoría, detectó que a obras que se llevaban adelante, a todas las obras adjudicadas, se le aceptaba la posibilidad de recibir anticipos financieros. Y entonces hubo anticipos financieros a obras que no fueron concluidas. Entonces, de las 10 obras, hay 4 de los convenios auditados, sobre los 10 auditados, que recibieron anticipos financieros, que no hicieron las obras y no reintegraron los fondos, por una cifra cercana a los 12 millones de pesos. Entonces, yo creo que este es un estudio de nuestra auditoría que contribuye a llamar la atención sobre procedimientos ausentes y por fallas en la gestión que no son neutrales ni inocuas, sino que por el contrario traen consecuencias. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario? No. Se aprueba.
En el punto 2.5 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero y Recursos, realizado en el ámbito de Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, referido a actividades de planificación y control de gestión de cobros de créditos impositivos implementados por la FIP. Licenciada. Señor presidente, señora presidenta de la comisión, atento que estoy analizando el presente informe y una observación particular, solicito se continúe el tratamiento. Se continúa. En el punto 2.6, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, Secretaría de Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, referido a la Administración Nacional de Aviación Civil. Doctor Miura. Gracias, señor presidente. Se trata, como decía recién la secretaria, de un informe que proviene del Departamento de Control de Transporte, que involucra la gestión de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y de la Administración Nacional de Aviación Civil. Nuestra casa ya registra antecedentes respecto de auditorías en este ámbito, una en el año 2015, relativa a la regularización, fiscalización y administración de la ANAC, y otra del 2014 sobre aerolíneas argentinas y australes. Yo creo que el objeto de la auditoría quedó definido de manera quizás demasiado amplia porque solo refiere a gestión y a los organismos, y es una materia realmente compleja que involucra temas muy diversos, como las definiciones de política aerocomercial, que involucra también relaciones internacionales o con organismos multilaterales como la OASI, el análisis de planes de negocios, particularmente el plan de negocios de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y decisiones de inversión de esta empresa, lo relativo al control de la navegación y tráfico aéreo, las decisiones de la autoridad, particularmente la Secretaría de Transporte, respecto a la aprobación de tarifas, y particularmente también el impacto de las decisiones sobre tarifas en el transporte multimodal, porque las decisiones que se adoptan en esta materia, como se desarrolla en el informe, han impactado en el otro medio de transporte con el cual compite, que es el transporte automotor de larga distancia, el transporte por vía de micros, que ha generado conflictos entre estas dos modalidades de transporte. Todo eso se hizo, el informe de auditoría además coincidió con un periodo de cambio institucional en las áreas auditadas, particularmente invocando la necesidad de cumplir con recomendaciones de la OASI. Se estableció en el año 2007 una decisión que fue la creación de la ANAC y la transferencia de competencias que tenía particularmente el Comando de Regiones Aéreas de las Fuerzas Armadas en cuanto al control y administración del transporte aerocomercial civil a la ANAC. Efectivamente, esa recomendación de OASI existía, pero ocurrió que en esa transferencia terminó reunido en un mismo organismo la gestión y el control, y eso vino a contradecir otra recomendación de OASI respecto de que debe estar diferenciado quien tiene la gestión, particularmente en este caso del control de la navegación aérea, con quien tiene el control de esa actividad. Entonces fue necesario retrotraer la decisión y devolverle transitoriamente a la Fuerza Aérea la gestión del control del tráfico aéreo, hasta que finalmente se pudo crear una empresa específica para eso y así cumplir con ambas instrucciones de OASI. Todo esto generó obviamente problemas de gestión, conflicto también con los trabajadores que tenían incertidumbre respecto de qué organismos finalmente iban a depender, medidas de fuerza y perjuicios también a los usuarios. Y además produjo un debilitamiento de las facultades que quedaron en el ámbito de la Secretaría de Transporte y particularmente la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, entidad sujeta a control en este informe, que quedó vacía de contenido porque se quedó sin funciones porque habían pasado a la ANAC. Y de hecho el informe detalla que la planta de personal estaba integrada solamente por el subsecretario, digamos, porque no tenía personal dependiente, y más del 99% del presupuesto era solamente cargado al programa para transferirlos a Aerolíneas Argentinas y no para
ser ejecutado por la propia subsecretaría. A pesar de este contexto difícil y un objeto tan amplio, como decía, que para mí terminó siendo demasiado amplio, el informe acierta en realizar hallazgos importantes. No me voy a referir a todos porque creo que excede la posibilidad que tengo acá. Sí, de alguno de ellos, uno refiere puntualmente a un hallazgo que hace en relación a que el decreto que definió sacar del ámbito militar del Comando de Regiones Aéreas el control de la aeronavegación y transferírselo, en ese caso a la ANAC, fue un decreto de necesidad de urgencia, y la medida que lo revirtió fue un decreto simple, y eso generó una inconsistencia normativa que es observada por el informe. Después se detiene el informe, y yo también me quiero referir a ello, bajo el título de Proyectos y Programas Ejecutados y en Ejecución, a analizar esfuerzos de inversión que se hicieron en esos años sobre el sector. Particularmente analiza la decisión de la compra de los Embraer para modernizar la flota de aerolíneas, y en ese punto hace una observación que es habitual en nuestros informes respecto del incumplimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública y la consecuencia de la falta de planificación debida de este tipo de inversiones. También tiene un capítulo importante en relación a inversiones de obra pública realizadas en infraestructura aeroportuaria, particularmente en relación al servicio de salvamento y extinción de incendios. Se trata de un servicio muy importante en el ámbito aeroportuario porque es el que permite la buena calificación de los aeropuertos y su operación más completa y con aeronaves de mayor tamaño. Además, obviamente, de la preservación de la seguridad de los transportados. Allí se observa que las unidades que integran este servicio, que básicamente son autobombas y bomberos, eran de una gran antigüedad y con problemas de mantenimiento. El problema de no tener un mantenimiento preventivo es que cuando una unidad sale de función debe paralizarse el aeropuerto en cuestión. Hace unos días ocurrió ello en el aeropuerto Bariloche, que estuvo varias horas inoperante porque se había descompuesto una autobomba y no pudo ser reemplazada por una autobomba civil de la ciudad. Se tomó la decisión, y analiza el informe de auditoría, de comprar nuevas unidades. Se compraron 32 nuevas autobombas y con eso se logró renovar parte de las flotas, solamente el 31%. Y se reseñan algunos inconvenientes que, a pesar de esa renovación, se verificaron, a los cuales no me voy a referir en concreto. Pero a la par de la compra de nuevas autobombas, también se hicieron obras civiles imprescindibles para que sean la sede de este servicio de salvamento y extinción de incendios en distintos aeropuertos. Se licitaron, por licitación pública, estas obras civiles para los aeropuertos de Iguazú, Posadas, Resistencia, Esquel, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Río Gallegos, y por un total de 85 millones de pesos. Nuestro equipo de auditoría detectó que en relación a 4 de esas obras, 4 de las 7, el estado de avance al momento del cierre del informe de auditoría era 0. Nunca se iniciaron las obras. En relación a todas ellas se habían percibido los anticipos financieros del 35%. 3 de esas obras fueron asignadas, de vuelta por licitación, a la firma Rodalsa S.A., y ninguna de esas obras fue iniciada. De vuelta, los anticipos financieros fueron percibidos. En el marco de la administración o del poder sancionador del Estado, se aplicaron multas a estas empresas que no presentaban los proyectos y que así nunca iniciaron las obras. Pero al momento de pretender ejecutar primero la garantía de mantenimiento garantía de cumplimiento de contrato para percibir las multas aplicadas y para, una vez rescindido el contrato, recuperar el anticipo financiero liquidado, se detectó que las pólizas habían sido entregadas a la empresa, con lo cual el objeto del seguro, que era caucionar el cumplimiento del contrato, se frustró, con el agravante de que, como digo, se habían liquidado anticipos financieros y que entonces se frustró la posibilidad de ejecutar esa garantía.
Eso, informa el auditado, dio lugar a un sumario, bueno, y se habrían iniciado acciones judiciales de recupero, no sabemos cuál es la suerte de eso. El contrato de esta firma Rodalsa se rescindió en diciembre del 2015 y eso es lo que pudo detectar nuestro equipo hasta el momento del corte de la auditoría. Después hacen observaciones respecto de competencias específicas de la Secretaría de Transporte, particularmente en lo que refiere a una de las funciones principales que tiene la Secretaría, que es verificar la capacidad económico-financiera de las empresas. El Código Aeronáutico expresamente prevé que debe controlarse la capacidad económica financiera para asegurar el mantenimiento del servicio. Y nuestro equipo de auditoría detectó que la Secretaría de Transporte no tiene pautas objetivas para hacer esa tarea y que los controles que hace son muy deficientes. Esto creo que es un importe importante y a considerar seguramente para el informe de auditoría que vamos a hacer el año que viene respecto de las contrataciones o el proceso de autorizaciones a empresas low cost, porque en ese proceso también debió la Administración verificar la capacidad económico-financiera de estas nuevas empresas, y este hallazgo de debilidad y de falta de normas para ejercer esa función creo que es algo que deberá observarse especialmente en esta nueva auditoría que se va a realizar. El informe finalmente se refiere también a la función del transporte de fomento, transporte aerocomercial de fomento que realiza la ADE, y detecta que en el periodo auditado esta importante función de esta empresa pública, que es volar en los tramos antieconómicos e integrar de esta manera al país en sectores donde las empresas comerciales no brindan servicios, se detectó una baja en las frecuencias realizadas en el periodo auditado. Con eso, señor presidente, solicito que se apruebe este informe, que creo que es un importante aporte y que se suma a los informes anteriores sobre la materia, porque me parece que da una visión bastante integral de esta temática. Creo que la cuestión del transporte aerocomercial es un desafío muy importante para nuestro país, que involucra distintos sectores. Creo y quiero hacer énfasis de vuelta en esta cuestión que observa nuestro equipo respecto de la necesidad de, a la hora de establecer incrementos tarifarios, se analice la integración multimodal del transporte, porque lo que ocurrió en este caso, por ejemplo, es que por vía de establecer tarifas económicas en materia de transporte aerocomercial, se terminaron pisando los operadores aéreos y los operadores de micro y larga distancia, y eso provocó que el Estado tuviera que liquidarles un subsidio a las empresas de micro para compensar esta situación y lograr de esta manera que no se paralizaran los servicios. Gracias, presidente. ¿Algún comentario? Licenciado Rodríguez. Gracias, presidente. Voy a complementar el informe del muy buen informe que hizo el doctor Miura, tratando de subrayar algunos de los puntos que fueron planteados y haciendo unos comentarios, como decía, suplementarios. El primero tiene que ver con esto del servicio de salvamento y extinción de incendios, que es uno de los objetos de la auditoría, que tiene relevancia porque, como dijo el doctor Miura, es posible que si hay deficiencias los aeropuertos sean bajados de categoría, cosa que sucedió con el aeropuerto de la ciudad de nuestro colega, el doctor Forlón de Río Gallegos, que en noviembre del año 15 fue reducida la categoría del aeropuerto de Río Gallegos por dificultades en estas cuestiones. De las construcciones de los edificios a los cuales hacía referencia el doctor Miura, que fueron licitados en el año 2013, al cierre del periodo auditado, había el siguiente estado de situación. De esas 7 horas auditadas, solo una, la del aeropuerto de Iguazú, estaba ok. Otras 4 el avance había sido 0, como lo dijo. Y otra, la del aeropuerto de Posadas, había tenido mayores costos y demoras por falta de coordinación en el funcionamiento de los organismos públicos. Pero me gustaría insistir sobre esto que dijo el doctor Miura,
que de esos 4 aeropuertos cuyo avance cero, los de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Gallegos y algo en Resistencia, la empresa que había sido adjudicataria en el año 2013 había recibido anticipos por una cifra equivalente de $2,5 millones y que no pudieron ser rescatados. Se produjo la licitación, se adjudicó, avance cero, se intentó cobrar y no se pudo. Entonces, creo que aquí lo que tenemos por delante es otro ejemplo de esto que señalábamos en relación a las dificultades y a los costos que en términos de funcionamiento se pagan cuando no existe planificación, evaluación y control sobre cuestiones tan complejas y sensibles, encima con cuestiones que se refieren a temas de seguridad para una enorme cantidad de ciudadanos que utilizan el transporte aerocomercial. En relación a eso, subrayo una vez más la ausencia, la desidia institucional, la ignorancia sobre la Ley 24.354 del Sistema de Inversión Pública, que aquí está demostrado una vez más que no se tomó en cuenta. Mi último punto tiene que ver con las cuestiones institucionales. Entre las facultades que citó el doctor Miura, que yo comparto, establecidas por la normativa, se le da misiones a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, que debe cumplir, que fue la que citó. Nuestro informe señala el número de personal que trabajaba en esta subsecretaría. Una persona. Todas esas misiones que leyó el doctor Miura estaban a cargo de una persona que era la que trabajaba, estaba en la nómina de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial. El otro punto, y termino, presidente, tiene que ver con esto de la ausencia de una política en la cual todos los actores involucrados estén alineados. Recordaba el doctor Miura que en este periodo la ADE había dejado de asistir, atender distintos destinos que su objeto de fomento debería tener en cuenta. Por ejemplo, dejaron de volar a El Bolsón, a Esquel, a José de San Martín, a Alto Río Sénguer, a Río Mayo y Río Grande. Lo notable era que competía con otras empresas aerocomerciales, por ejemplo, Australia Aerolíneas en otros destinos. Entonces, había un subsidio explícito para atender estas cuestiones en áreas o en tramos que no eran de fomento y que eran competitivos y recibía el subsidio del ADE. Y al mismo tiempo había empresas aerocomerciales, en el caso de Aerolíneas Austral, que también recibían un subsidio, compitiendo. Me parece que este son el tipo de asistencias importantes que nuestros informes hacen al mejoramiento de la función del Estado. Nada más, presidente. Sí, doctor Fernández. Sí, presidente, ante las versiones de la presentación del doctor Gabriel Miura y la ampliación del doctor Jesús Rodríguez, voy a pedir que por el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación se haga la denuncia pertinente en la Cámara Federal para que se investigue si hay delito o no hay delito. Me ganó de mano. ¿Cómo? Me ganó de mano. Porque se está hablando de falta de dinero que se pagó y no se encuentra y eso es un delito. Entonces lo quiero denunciar. Si el cuerpo me quiere seguir, me sigue y si no lo haré yo. Corresponde, yo se lo iba a proponer. Pero sí, perdón, discúlpeme. Listo. Corresponde que se haga la comunicación a la justicia. Sí. Sí, señor, hoy lo hacemos trabajar. Hoy lo hacemos trabajar. Una situación de anticipo financiero no reintegrados y obras no realizadas se tuvieron en el informe presentado por el doctor Nieva en la actuación 230/14 del CISDIAL, si entiendo bien. Sí, perdón, también, correspondería también, pero no sé si ese se había aprobado o no, este es el tema. ¿No quedó sin efecto eso? No, digamos, está aprobado el informe. Lo que decimos, de igual manera, bueno, entonces lo piden a través de la Secretaría el artículo Legal, 177. se estudie la posibilidad de hacer una presentación para que el juez competente verifique si se ha cometido algún delito. Bien, se da igual tratamiento a los dos expedientes, se comunica
a los fueros que corresponda y se encarga el secretario legal de hacer los trámites. Bien, se aprueba. Pasamos al control externo financiero gubernamental. En el punto 3.1 tenemos informes elaborados por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión respecto del Fideicomiso de Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR, que administra VAPRO, Mandatos y Negocios Sociedad Anónima, de acuerdo al siguiente detalle: estados contables por el ejercicio 2016 y el especial del 2016 sobre la existencia y funcionamiento de procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con normas de la UIF en materia de prevención del lavado, con la reserva que exige la ley. Con la solicitud, ¿no? Sí. Cuenta de inversión. Creo que es usted, doctor. No, doctor Forlón. Sí. Fideicomiso de Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR, que administra VAPRO, Mandatos y Negocios Sociedad Anónima. De acuerdo al siguiente detalle: estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, especial al 31 de diciembre de 2016 sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control y la solicitud de reserva. Así que solicito su aprobación. Se aprueba con la reserva. Acá hay una cosa que es muy importante. La Corte, Sí. los juzgados. Sí, pero con respecto a la Carta de Control Interno, en general están sujetas a pactos de confidencialidad, y por lo tanto me parece que además de aprobarlo, deben mantenerse la reserva porque estamos afectando sectores comerciales. Y, presidente, estos temas hay que mandarlo a la Corte Suprema y a los dos juzgados pertinentes, al del doctor Torres y al doctor Rodríguez de Morón. Bien, así se hará. Secretario Legal, tome nota. Sí. Continúa. En el punto 3.2 hay un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Deuda Pública respecto a los estados financieros correspondiente al programa de infraestructura universitaria, ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Sí, presidente, pido al cuerpo la actuación 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 aprobarlo. Son estados contables de deuda pública. Se aprueba. Pasamos al punto 6, que son asuntos varios. Tenemos para conocimiento un informe de los principales resultados de la 14ª reunión de Grupo de Coordinación y de la 23ª reunión de la Comisión Mixta de la Organización de las CEPS de los países del Mercosur y asociados, EPSUR, llevada a cabo en la ciudad de San Francisco de Quito, República de Ecuador, del 19 al 21 de septiembre de 2017. Sí, presidente, a ver si se ve la presentación. ¿Está? Exacto. No, es otro, no es este. La anterior. Anterior. A ver. Bueno, a ver si leo desde acá. Bueno, ustedes saben que Argentina tiene la Secretaría Ejecutiva de EPSUR y se ha realizado la reunión anual en la ciudad de Quito, en Ecuador, en septiembre del 2017. Efectivamente, se aprobaron los siguientes informes. Primero, un examen especial, que es el relevamiento coordinado de corredores viales para el transporte de cargas en el Mercosur, que es un documento que a continuación de esta presentación vamos a exponer. Es muy importante porque es un trabajo de varios años y que en este año se hizo la coordinación de este trabajo por parte de la Argentina con la ayuda de los otros EFES y resultando un excelente trabajo que vamos a exponer a continuación. Seguimos. Otro trabajo terminado, 2017, es la compilación normativa de género, que es la segunda compilación normativa de género realizada esta vez por la FS de Ecuador, que actualizó el trabajo anterior. Seguimos. De los trabajos en ejecución que tiene EPSUR, podemos decir que hay un estudio especial, que es el relevamiento de políticas de gobernanza en zonas de fronteras.
Con respecto a esto tenemos que decir que los temas de auditoría son seguridad y defensa, políticas migratorias, transportes de servicios y productos, desarrollo y medio ambiente. Es importante en este caso puntualizar que es una auditoría propuesta por EPSUR que ahora está en el ámbito ya de OLACEF. Es decir, que EPSUR se suma al trabajo de OLACEF y bueno, son muchos más las FS de los países miembros que están siguiendo este tema. Seguimos. Además, se siguen con los informes de seguimiento de los recursos aportados para el mantenimiento de la estructura del Mercosur y además los informes de relevamiento de los aportes FOSEM, que son, ustedes saben, los fondos para la convergencia estructural del Mercosur. Seguimos. Actividades planificadas para el 2018. Bueno, hay un examen especial que tiene que ver con un informe especial de relevamiento y evaluación de proyectos COSIPLAN de infraestructura en pasos fronterizos de países miembros de Mercosur y asociados. Esta es la principal actividad planificada para el 2018 y este examen especial tiene que ver con el trabajo realizado que vamos a presentar a continuación, que tiene que ver con corredores, porque justamente parte de ese trabajo de corredores y fundamentalmente una matriz realizado por la Argentina y que Paraguay aportó, una de las cuestiones fundamentales que se vio es la necesidad justamente de relevar los pasos fronterizos y fundamentalmente el tema de la infraestructura. Es decir, a raíz del trabajo de corredores se determinó como muy importante todo lo que sea infraestructura en pasos fronterizos. Seguimos. Seguimos también con los exámenes especiales, se va a seguir en el 2018, que tiene que ver con, bueno, eso es lo que dijimos recién, COSIPLAN. Uno de los trabajos no sé si se llama trabajo, ¿no?, de las actividades que EPSUR finalmente aprobó en Quito es hacer un seminario de género, que como usted sabe vamos a hacerlo en la segunda semana de abril del 2018 y que tiene que ver justamente con la auditoría global de ODS 5 que se está realizando, que realiza nuestra auditoría con Naciones Unidas y más de 100 países del mundo, que se va a realizar el año que viene. Entonces la idea es, segunda semana de abril, reunirnos los FS de EPSUR y tratar un seminario de género que esté relacionado, ¿no es cierto?, con las perspectivas y el desarrollo que están teniendo el relevamiento en nuestras FS. Seguimos. Además, seguimos con los informes que tienen que ver con los recursos aportados para el mantenimiento de la estructura del Mercosur y también respecto a los aportes de FOSEM. Seguimos. Estamos en la creación del nuevo portal web de EPSUR que estamos trabajando con Ecuador, que hoy tiene hasta fin de año la presidencia de EPSUR, así que pensamos que en el transcurso de los primeros meses del año que viene podamos tener, con la ayuda también de los técnicos y profesionales de nuestra auditoría, un nuevo portal web que pueda comunicar, como siempre decimos que es tan importante, no solamente a las otras FS, sino a la ciudadanía, de los trabajos que estamos realizando en el plano internacional. Seguimos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a continuación seguimos con el siguiente punto. En el punto 6.2 tenemos un informe consolidado realizado por el Grupo EPSUR en el ámbito del Mercado Común del Sur, Mercosur, que tuvo por objeto relevar los corredores viales de transporte de carga que cuentan con la interconexión entre los países del Mercosur y asociados. A ver si veo, sí, veo. Justamente este es el principal trabajo realizado
por EPSUR en este año, en el 2017, que es este examen especial que tiene que ver con el relevamiento coordinado de corredores viales de transporte de carga en el Mercosur. Seguimos. Bueno, acá es una filmina donde muestra los 8 países y los 8 FS que forman parte de EPSUR. Seguimos. El objeto del informe es el relevamiento de los corredores viales de transporte de carga de la República Argentina en interconexión con los países de Mercosur y asociados. Seguimos. Es muy importante el alcance del informe, es decir, de qué trata el informe, de 3 puntos fundamentales, que tiene que ver con la estructura de la red vial de interconexión del Mercosur, con la normativa de aprobación y ejecución de las obras y un estudio de costos de transporte. Por ejemplo, esto último que tiene que ver con peajes por tipo de carretera, tarifas, regulaciones de costos, regulaciones Mercosur, costo transporte por kilómetro. Seguimos. Se ha tomado para este estudio los ejes de integración y desarrollo tomados y propuestos por los distintos países, que son 10 ejes de integración y desarrollo importante: el andino, Amazonas, Capricornio, escudo guayanés, hidrovía Paraguay-Paraná, interoceánico central, Mercosur, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, del sur, y seguimos y vemos cómo estos corredores tienen que ver, digamos, con un tema muy importante para nosotros, que es la integración y el desarrollo de América Latina. Seguimos. Como es un informe muy corto, pero que ponemos a disposición del Colegio de Auditores, queremos mostrar, por ejemplo, uno de los datos relevantes que tiene el informe, que es la red de caminos. En ese gráfico lo que se muestra es el porcentaje de la red de caminos pavimentada con respecto al total de la red de caminos. No veo bien, pero tengo entendido que Argentina tiene un 34%. A ver. Exactamente. Bueno, Bolivia tiene un poco menos, tiene el 12%, Brasil también tiene el 12%, como uno de los más altos porcentajes lo tiene Ecuador y también Venezuela. Es decir, es por ejemplo una relación en el tema corredores de total de rutas con respecto a rutas pavimentadas. Sí, seguimos. Bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? Que como conclusiones de este trabajo muy importante, se ha visto que hay fortalezas que tienen que ver, bueno, con esa existencia de una red de interconexión entre los países del Mercosur, también la preocupación generalizada de los países latinoamericanos por incrementar y mejorar el comercio y los corredores, y bueno, y esa tendencia sobre aumento del presupuesto y mejoramiento de acondicionamiento de los corredores. Seguimos. Con respecto a las debilidades, este trabajo es importante también, justamente porque demuestra la existencia de un consenso generalizado, tanto del sector gubernamental como el del privado, en torno a que hay una parte importante de las ineficiencias que se verifican en el transporte internacional de cargas. Se encuentra la explicación en la operatoria y la carencia de equipamiento e infraestructura adecuada que se verifican en los pasos fronterizos. Por eso, como a partir de la conclusión de este trabajo, es que EPSUR aprobó durante este año el trabajo central, digamos, del 2018, que es sobre infraestructura de pasos fronterizos. Seguimos. Exacto, es lo que recién decíamos. Es la propuesta que tiene que ver y que va a seguir, digamos, este análisis tan importante que se ha hecho en el marco de EPSUR. Seguimos. Bueno, es un breve informe, así que muchísimas gracias y fundamentalmente gracias al equipo EPSUR, que ha trabajado mucho y que Argentina, a través de la Auditoría General, ha sido reconocido en Quito por los países miembros de EPSUR por su trabajo como Secretaría Ejecutiva. Gracias. Gracias. Tomamos conocimiento y continuamos.
Pasamos al punto 7, convenios. Hay 2 convenios para la toma de conocimiento de Radiodifusión Argentina para ejercicio 2016 y el Banco Nación Argentina para Fogapime 2017, el ejercicio. Se toma conocimiento. Pasamos al punto 11, que es Comisión Administradora. Presidente, voy a pedir que del punto 11.1 al punto 11.8 aprobemos los temas de Comisión Administradora y en este momento le entrego a los taquígrafos la versión de punto por punto y las aprobaciones. Se aprueba del punto 11 al punto 11.1 al punto 11.8. Punto 12 se aprueba y se envía al juez porque de este tema hay un oficio pidiendo el expediente. Punto 13 es un balance, se aprueba. Y tenemos el punto 14, que es la entrega de premio de concurso de monografía 2017, atento a la conmemoración del 25º aniversario de la creación de la Auditoría General de la Nación. Los jurados han hecho una evaluación que le agradecemos muchísimo el trabajo que se han tomado y los premios son los siguientes. Primer premio, Jorge Nicolás Teodosiu, sobre el tema de importancia de la Auditoría General de la Nación en la organización institucional de la República Argentina, analizada 25 años de su creación. Premio 2, o segundo premio, Pablo Marcelo Durán, resolución de la AGN, necesidad de reglamentar su tratamiento y aprobación en el ámbito del Poder Legislativo Nacional. Punto 3, premio Héctor Hugo Cáceres, valor agregado institucional de la AGN. También hay una mención de honor a los trabajos presentados. Estos trabajos se van a publicar en la página y, lógicamente, se hacen acreedores del premio que se estableció en su momento, que eran sumas dinerarias y, aparte, un viaje a, creo que a la ciudad de Córdoba o a algún lugar de la Sierra de Córdoba. Felicitaciones, muchas gracias a los que participaron. No sé si queda alguna otra cosa más. No, nada más. Bueno, no habiendo ningún asunto que tratar, se da por terminada esta sesión.